En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por ruega por nosotros. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En estas reuniones del Grupo San José seguimos viendo el primer ejercicio de este libro de Bernardo, En soledad y solidaridad. El primer ejercicio es contemplación en María, y eso estamos tratando en estos encuentros. Contemplación en María, primer ejercicio. ¿Por qué lo digo? Para que ustedes puedan leer lo que quieran, porque yo lo resumo muchísimo, y hoy voy a resumir mucho. Y si ustedes quieren profundizar, ilustrarse más, ahí está. Tienen para mucho, como Bernardo es muy rico, ¿no?, en su doctrina, así que tienen mucho para ver. Yo lo resumo, aclaro eso. Lo que les doy es un resumen de este primer ejercicio. En los encuentros anteriores hemos visto este primer ejercicio, que es contemplación en María. Hemos visto primero las fuentes en la Sagrada Escritura, donde toma Bernardo en las Sagradas Escrituras el tema de la contemplación. En el segundo encuentro de este año vimos lo mismo, pero en la tradición de la Iglesia. Entonces, la fuente que toma Bernardo de contemplación en la tradición de la Iglesia. El tercer encuentro lo mismo, pero en el magisterio de la Iglesia, donde buscó Bernardo contemplación en el magisterio de la Iglesia. En este cuarto encuentro vamos a ver ya nuestra concepción de contemplación. ¿Qué entendemos por contemplación? Y después, si nos da el tiempo o la próxima vez, veremos la parte mariana, como María nos da el don de la contemplación que viene de Cristo, y ella es modelo para nosotros de vida contemplativa. Pero hoy vamos a empezar a ver qué entendemos en soledad mariana por contemplación. Porque uno dice contemplación y ¿con qué se come eso, no? ¿Qué es contemplar un árbol? ¿Qué es? Entonces Bernardo de a poquito, basado en estas fuentes que ya dije, la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia, basado en todo eso, pone su concepción o nuestra concepción de soledad mariana. ¿Qué entendemos por contemplación? Hoy vamos a ver eso. De a poquito lo voy a ir explicando hasta llegar a qué es contemplación. Vamos a empezar sobre la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana es una vida filial y fraterna, sí. O sea, de hijos y de hermanos. La espiritualidad cristiana es una vida filial y fraterna, en el Espíritu Santo, por Cristo y hacia el Padre, o sea, en la Trinidad. En el seno de la Trinidad, cobijados por la Trinidad, somos hijos y hermanos. Eso es la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana es una vida acogida por la fe, recibida en la fe, obrada por el amor y anticipada
por la esperanza. O sea, es una vida de fe, esperanza y amor. Recibimos esta espiritualidad en la fe, se activa por el amor y ya vivimos un poquito de cielo, ¿no? Porque anticipamos lo que esperamos por la esperanza. Bueno. Su meta, la meta de la espiritualidad cristiana, es la santidad. Porque Dios es santo y cuando vivimos en Dios nos contagia su santidad. Solo Él es santo, pero Él nos da su santidad y somos santos en Él. La meta de la espiritualidad cristiana es la santidad. Es lo mismo que decir es Dios, la divinidad, porque nos creó para Él. Cuando uno dice la gracia de Dios, ¿no? La gracia santificante, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es Dios que vive en uno. Como es gratuito, es gratis, es gracia. Dios vive en uno, vive en nosotros Dios. Él nos creó, Él vive en nosotros y esa es la gracia de Dios. Y como Dios vive en nosotros, en todo ser humano, porque todo ser humano es hijo e hija de Dios, todo ser humano, desde la China hasta África, pasando por Argentina. La gracia de Dios es Dios que vive en nosotros y Él obra en nosotros, entonces nos da virtudes, dones, carismas, fuerzas. Entonces, Él en sí mismo es la gracia increada en nosotros. Y Él crea nuevas gracias, nuevos dones, virtudes, carismas. Entonces es Dios que mora en nosotros y obra en nosotros. Él es el que nos hace santos. Toma nuestra pobreza y por su misericordia nos santifica. Las virtudes teologales que ya la nombramos, la fe que acoge esta vida, la esperanza que nos hace anticipar lo que esperamos, el amor que obra, nos hace obrar en esta vida de gracia, las virtudes teologales son la fe, la esperanza y el amor. Y la gracia de Dios comienza a obrar en nosotros a través de las virtudes teologales. Es el principio dinámico de la gracia o movimiento hacia Dios. O sea, este movimiento hacia Dios, Dios habita en nosotros y esto empieza a obrar en nosotros a través de las virtudes teologales. En la base de la actividad de la gracia está la fe, la esperanza y el amor. Es lo primero que se mueve, como el piso. Y de ahí después se van sumando otras virtudes, como ser la fortaleza, etcétera, otros dones, otros carismas. Pero el principio del obrar de la gracia en nosotros, lo primero es la fe, la esperanza y el amor. ¿Por qué se llaman virtudes teologales? Porque vienen de Dios, pero si todo viene de Dios. Pero esta tiene una característica, que viene de Dios y nos relaciona inmediatamente con Dios. Inmediatamente con Dios. La fe
Es como tocar la verdad de Dios, la verdad eterna. Nos relaciona con la verdad eterna de una manera inmediata. La esperanza nos hace tocar la vida eterna ya en esta vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, tiene vida eterna, presente. Esa es la esperanza. Y el amor nos, nos hace vivir en Dios porque Dios es amor. Entonces se llaman teologales no solamente porque vienen de Dios, sino porque nos relacionan inmediatamente con Dios ya en esta vida. Por eso es el primer obrar de Dios en nosotros, las virtudes teologales. Fe, esperanza y amor. ¿Cómo obra la fe en nosotros? El entendimiento es elevado hacia la verdad. O sea, la fe obra en nuestro entendimiento, en la facultad del entendimiento, y nos lleva hacia la verdad eterna que es Dios, fuente de toda verdad. Esa es la fe, obra en el entendimiento y nos lleva hacia la verdad divina, plena. ¿Cómo obra la esperanza en nosotros? La esperanza obra en la voluntad en cuanto deseo, en el deseo, y es elevada a los bienes eternos, y es ayudada por Dios. Entonces, la esperanza obra en la voluntad en cuanto deseo, en el deseo de la voluntad, y nos lleva hacia Dios, ya en esta tierra, ya en esta vida peregrina. La esperanza hace arder el deseo. Y como saben, como Dios no tiene límites, el deseo tampoco lo tiene. La caridad obra en la voluntad libre. Y la voluntad libre es transformada por el amor de Dios. Es la voluntad nuestra, nuestra voluntad libre, el amor que tiene su sede en la libertad del amor, de la voluntad, es transformada, ese amor, por el amor de Dios, por la caridad. Todo se eleva, ¿no es cierto? La inteligencia se eleva a un nivel divino a través de la fe. El deseo se eleva a un nivel divino a través de la esperanza. Y la inteligencia y el conocimiento de la inteligencia se eleva a un nivel divino a través, y la caridad eleva la voluntad y la libertad del ser humano a un nivel divino que es Dios, Dios amor, es el amor de Dios, la caridad. Bueno, esa fe, esperanza y amor. Es un resumen, es mucho más rico que eso, ¿no? Entonces podemos decir que fe, esperanza y amor es el primer movimiento del alma hacia Dios, el primero. San Juan de la Cruz va a decir esto: estas virtudes tienen por oficio apartar el alma de todo lo que es menos que Dios. Le tienen, consiguientemente,
de juntarla con Dios. O sea, San Juan de la Cruz dice que estas virtudes teologales nos separan de todo lo que no es Dios y tiene como fin juntarnos con Dios, unirnos con Dios. Fe, esperanza y amor. La fe viva es la fe actuada por el amor, porque si no hay amor sería fe muerta. Pero cuando el amor de Dios está en nosotros, la fe es viva. Hasta aquí entonces un poco unas palabritas, es muchísimo más rico. Acá está el libro, pero no quiero leer más porque sería, es para leer cada uno eso, ¿no? Son los titulares estos, ¿no es cierto? De lo que es la gracia de Dios en nosotros, increada, que es Dios mismo, creada, que es cuando Dios actúa en nosotros, y después como en la base de del obrar de Dios están las virtudes teologales. Hasta ahora dije eso. ¿Cuáles son las vías contemplativas, los caminos contemplativos? ¿Cuáles son las vías contemplativas? Hay dos clases, hay dos vías, dos caminos que nos llevan a Dios. Vamos a ver que uno es como oscuro y el otro es como más iluminado. Esas son palabras mías, ¿eh? Ahora voy a decir una palabra difícil, ¿eh? Hay una vía que es apofática. Esto es clásico, es una vía o un camino espiritual que es de noche. Es una sabiduría por el amor. Es la sabiduría del amor. No vemos pero sabemos. No vemos pero amamos. Y no importa ver o no ver, porque es pura fe encendida por el amor. Y solo el amor es nuestra guía. Esa guía de la noche, ¿no? Es la llamada apofática en difícil. Y la vía más iluminativa, que ahora les voy a explicar qué es, también tiene una palabra difícil, es catafática. Catafática. Eso es la luz más el conocimiento de la inteligencia y de la ciencia. Es cuando uno, conociendo las criaturas, va conociendo al Creador. Es una vía diferente. Es una vía del conocimiento de lo creado para llegar al Creador, a la fuente. Entonces, en este conocimiento es de la inteligencia y de la ciencia. Por ejemplo, un científico, eh, un físico, como decíamos hoy de José, o un químico, o un matemático también en la abstracción, va conociendo y así se va acercando a la fuente del conocimiento. A través de la luz llegamos a la luz eterna que es Dios. En cambio, la primera vía de la noche es más basada en las virtudes teologales, fe, esperanza y amor, pero que no tanto como iluminativas, sino como certeza de fe. Pero sin embargo, en esa forma de ser es un saber no sabiendo, como dice San Juan de la Cruz, un saber no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Un saber no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Es por pura fe que nos lanzamos a Dios. Esa es la vía
negativa de la noche. Y la vía iluminativa del día es conocer las cosas creadas, pensar para llegar a la fuente que es Dios, que es el creador, ¿no? El que creó las criaturas. Son dos vías, una más de noche, otra más iluminativa. Por decirlo así, San Juan de la Cruz es un poco el maestro de las noches. Y siempre cuando uno dice noche está lleno de luz porque parece de noche, pero en realidad estamos encandilados por la luz. Y cuando estamos encandilados por la luz, parece de noche. Esa es la verdadera vía apofática, la primera. Eso lo explica San Juan de la Cruz, que cuando Dios ama mucho a alguien, lo invade con su luz. Y al invadirlo con su luz, lo deja ciego, encandilado. Es como un auto que viene de frente con las luces altas, me encandila y parece de noche, pero es demasiada luz. Hasta que el organismo exterior, el alma, se va adaptando a tanta luz. Entonces comenzamos a ver con otros ojos, con otra mirada, con la mirada sobrenatural, la mirada de Dios. Y ahí ya se hace de día ahí. Pero todo el camino es de noche. ¿Por qué? Porque nos encandila tanta luz de Dios. Esa es la primera vía. En cambio, la segunda vía, la más iluminativa, la más de la inteligencia y de la ciencia, la más de la luz, es ir de a poquito, de luz en luz, conociendo la fuente de la luz, a través de la ciencia, a través de la creación. Por ejemplo, San Francisco de Asís, cuando contemplaba la creación, se admiraba, decía hermano Sol, hermana Luna, porque se admiraba de tanta belleza. Esa es la vía iluminativa, ¿ven? A través de la creación, llegar al creador, al creador. Esas son las vías, los caminos espirituales. Todos estamos llamados a esta perfección de vida, que es la contemplación cristiana. La contemplación cristiana, como enseñaba San Pablo explícitamente, es para todos, bautizados y bautizadas, y a través de nuestro para toda la creación y toda la humanidad. Todos y todas estamos llamados a ser contemplativos. Cada uno en su lugar, a su modo y a su estilo. Entonces, vamos a definir ahora qué es la contemplación, basado en esto que hablé de la gracia, en lo que hablé de las virtudes teologales, en lo que hablé de la vía más negativa y la vía más positiva, como caminos. ¿Qué es la contemplación? Y Bernardo nos va a decir, contemplación es fe iluminada por el fuego del amor. Fe iluminada por el fuego del amor, que anticipa lo esperado. Fe iluminada por el fuego del amor, que anticipa lo esperado. ¿Ven? Están las tres virtudes teologales, pero encendidas por el don de la contemplación. Otra definición de contemplación. Fe enamorada en anticipo de esperanza. Fe enamorada en anticipo de esperanza. Siempre debemos saber esto, que la contemplación es un don de Dios. Uno lo desea, lo
lo busca, lo anhela y Dios lo da siempre, porque la contemplación es para todos. Este don de la contemplación, cuando lo encarnamos, tiene como una doble manifestación. Lugares donde encontramos a Dios. Vamos a ver que una manifestación es la intimidad del corazón. Y vamos a ver que la otra manifestación donde encontramos a Dios es la creación. Y las criaturas y nuestros hermanos y hermanas. Los lugares donde encontramos en intimidad a Dios es la manifestación mística. Es la Trinidad en el propio corazón. Esa es la manifestación mística de la fe, de la contemplación. Y la manifestación profética de la contemplación es cuando encontramos a Dios en las criaturas, en los otros. Es Cristo Salvador en todo lugar y situación. Es Cristo Salvador en todo lugar y situación. Privilegiadamente en las relaciones interpersonales y en la acción evangelizadora. O sea, en los otros, en la creación y principalmente en las relaciones interpersonales y en la acción evangelizadora. Ahí está Cristo Salvador. Entonces, la manifestación mística de la fe es encontrar a Dios en la intimidad del corazón. Y la manifestación profética de la fe es encontrar a Dios en los otros y en la creación. O sea, de esa manera vivimos la contemplación, en lo místico y en lo profético o relacional. Conclusiones de lo que he dicho, ¿no? Gran don, encontrar a Dios en todo. Es un gran don encontrar a Dios en todo. El propio corazón será siempre lugar imprescindible y necesario de búsqueda de Dios. El propio corazón siempre va a ser un lugar imprescindible y necesario en nuestra búsqueda de Dios. También la palabra de Dios será nuestro alimento. También la Eucaristía será nuestro alimento. Y la soledad, la intimidad y la solidaridad, la relacionalidad con los otros, la soledad y la solidaridad se retroalimentan mutuamente como lugares de encuentro con Dios. Todos tenemos una dimensión de soledad y una dimensión de solidaridad. Y esas dos dimensiones en nuestras vidas se retroalimentan. La soledad alimenta la solidaridad alimenta la soledad. Como dice Bernardo, la soledad solidaria, ¿no? La soledad nos lleva a la solidaridad y la solidaridad nos da hambre de soledad. Se retroalimentan. En ambos lugares somos contemplativos. Somos contemplativos porque hemos recibido el don de la contemplación. Entonces nuestro corazón es contemplativo las 24 horas. Como se dice hoy,
24/7. Somos contemplativos 24/7. Y cuando dormimos también, porque nuestro corazón recibió el don de la contemplación. Somos contemplativos en la intimidad de la soledad, somos contemplativos en la solidaridad y en la relacionalidad. Igual que María fue contemplativa en la Anunciación y fue contemplativa en la visitación. Porque cuando estaba con su prima Isabel, ella contemplaba a Dios y cantó el Magnificat, la alabanza a Dios, porque estaba contemplando a Dios en su prima y en el gozo del encuentro. Así para nosotros, toda nuestra vida está llamada a ser contemplativa, tanto en la soledad como en la solidaridad, tanto en mi oración como en mi amor fraterno. Todo es contemplación, porque mi corazón es contemplativo por el don de Dios. Ahora voy a agregar algo que es mío, Por supuesto, aprendido de Bernardo, pero con palabras mías, aprendido de Bernardo, porque es así, lo aprendí aquí en Soledad Mariana. Yo digo, ¿no? ¿Cómo buscar el don de la contemplación? Yo digo, a través de la oración, incesante, terca, permanente, buscadora, hasta que encontramos. ¿Cómo se busca el don de la contemplación? A través de la oración. Bueno, Dios da el don de la contemplación. ¿Cómo cuidar ese don recibido de la contemplación? A través de la oración. Con la oración cuidamos el don de la contemplación. Ese es mi pensamiento. O quién sabe mi experiencia que comparto. Entonces buscamos a Dios que nos quiere regalar el don de la contemplación. Y cuando lo hemos recibido, lo cuidamos con la oración. Es la mejor manera de cuidarlo. Y cada uno ora a su manera, como el Espíritu Santo le diga. Bueno, esas son las conclusiones. Las repito. Conclusiones de esto. Lo que dije fue esto. Gran don encontrar a Dios en todo. El propio corazón será siempre lugar imprescindible y necesario de búsqueda de Dios. La palabra siempre será nuestro alimento. La Eucaristía siempre será nuestro alimento. La soledad y la solidaridad se retroalimentan mutuamente como lugares de encuentro con Dios. Hay otros temas más, pero lo podemos dejar para la próxima, así compartimos si quieren. Si no, sigo. Contemplación y liberación, contemplación en América Latina y María Contemplativa. Pero si quieren, podemos hacer un diálogo, abrir los micrófonos abajo a la izquierda. Y si tienen alguna pregunta por empezar, alguna duda, o preguntas, adelante. O si no, comentarios, ¿no? Por supuesto. Martín, la fe, la esperanza y la caridad se nos otorgan ni bien nacemos, ¿cómo es? Muy bien. Cuando somos bautizados, recibimos la gracia de Dios y ahí recibimos las virtudes teologales. Exactamente.
En el O sea, bautismo recibimos toda la fuente en semilla muchas veces de lo que después será en actividad. La semilla es la potencia, después crecerá, ¿no? Y entonces en el bautismo recibimos toda la gracia que nos va a acompañar durante la vida. Por eso la fuente del bautismo en realidad es una fuente interior de vida de Dios en nosotros. Sí, en el bautismo, especialmente, privilegiadamente. entonces la contemplación es nada más que para los cristianos, para los bautizados. No, eso es un No, tema más amplio, ¿no? Dios y su gracia es para todo el mundo, ¿no? Y los cristianos, los que estamos bautizados, tenemos como una gracia muy grande de intensidad de gracia que Dios nos regala y una responsabilidad muy grande de también. compartirla con los demás y decir Cristo es nuestro Salvador. Es una gracia especial y es una responsabilidad especial. Pero Dios es para todos y todos somos hijos de Dios. Y todos ya tenemos semillas de contemplación en nuestros corazones. ¿Se entiende la respuesta? Sí, sí, entonces lo que nos corresponde a nosotros es que esa fe crezca, la esperanza y el amor, hacer crecer todo eso que se nos dio en germen, en el Exacto, bautismo. exacto, exacto. Y mismo el don de la contemplación, que es un don, Es estamos un don. llamados a anhelarlo, a buscarlo y a vivirlo. Ya está ese germen en el bautismo y esa semilla de contemplación, ¿no? En el bautismo. Martín, Martín, Sí, Elba, sí, ¿me escuchan? sí, Sí, a ver, Elba, sí, estaba pensando, ¿me escuchan? sí, ¿No? sí, 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 Bueno, más o perfecto. menos, pero estaba pensando en San Agustín, que cuando vos hablaste de las dos vías, me parece que él debe haber estado en la vía oscura, porque siempre dijo él, yo te buscaba por fuera y tú estabas dentro de mí, como que las criaturas no, no eran la fuente que él seguía, digamos, porque él decía que yo te buscaba por fuera, o sea, por la parte iluminativa, y tú sí, estabas pienso, dentro. pienso lo mismo, Elba, pienso igual, sí, pienso igual que vos, sí, Ah, San Agustín tiene que sí, haber sido más la primer vía, la de la fe, esperanza y claro, amor puros, porque Dios le sí, decía, él decía eso, ¿no? Te buscaba por sí, afuera y tú estabas adentro mío, sí. así, Y sí. Martín, me viene que luego él tiene un pensamiento muy hermoso de toda la creación es buena, o sea que después hace el salto de ver a Dios en toda la creación, Así es, así es. ¿no? Cuando habla de Dios creador y la creación del mundo y todo, es como que antes él estaba en las tinieblas y fue cegado por Dios, ¿no? En esa vía de iluminación que dices oscura, ¿no? Y luego, cuando empieza a filosofar en forma cristiana, empieza a ver a Dios en todo. ¿Hablas de San Es, Agustín o de quién? sí, de San Agustín. Ah, muy bien, perfecto, Es está bien. así, Sí, 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 es así, porque la fe nos eleva hacia Dios, sí. o sea que la vía oscura al final te lleva a ese,
a- o sea, a esa ceguera de la luz que No, hace no, no, y ver a no, Dios no, en todo. no. Lo que quise Sí, decir cuando, por ejemplo, San Juan de la Cruz habla de la noche oscura del alma, sí, está enceguecido por tanta luz. Y sí, sí, es eso. es Dios que está trabajando en el alma hasta que el alma se va habituando a Dios y empieza a ver un poquito con otros ojos a Dios, ¿no? Hasta que se va habituando a Dios. Dios nos invade con su luz y nos enceguece, nos encandila y parece de noche. Pero después nos vamos habituando a esa noche y empezamos a ver con otros ojos, con los ojos de la fe. Qué fuerte también es sumar la libertad que Dios nos da en todo este proceso, ¿no? Porque esta semillita que la fe, la esperanza y el amor está sembrada en nuestros corazones. Acá leía algo que trataba de seguir como lo que ibas, Martín, explicando, y hay algo que lo leí y lo subrayé porque me dejó sonando fuerte. Dios no ha de forzar nuestra voluntad, toma lo que le damos, mas no se da así del todo hasta que nos damos del todo. Sí, Mm, Y mm, cuando uno por ahí, en este camino personal de ejercitaciones, que a veces vamos escribiendo y cada tanto volvemos a agarrar los cuadernos de tiempo atrás y volvemos a releernos, uno ve esto, ¿no? Uno ve cómo nos va dejando esa libertad y uno va y viene, porque a veces uno tiene momentos de, de acercarse y estar como más fortalecidos desde estas tres virtudes que nos ayudan, ¿no? a estar más en cercanía y en comunión con Él, momentos que no, y yo leí esto y me acordaba de todo este mm, proceso, digo, es un proceso que es la vida entera, ¿no? sí, De cómo juega la libertad que nos da para ponernos en disposición y que en la medida que nos ponemos y nos damos, nos devuelve, bueno, el ciento por uno, ¿no? sí, sí. mm, Siempre apela a la libertad nuestra. mm. Martí, eh, Sí, Martín, Silvana, Silvana, si me escuchas, sí, ¿no? Sí. Eh, este ejercicio lo habíamos elegido para llegar a la fuente, me acuerdo tus palabras, que es la contemplación. Dijo, empecemos de vida contemplativa, fue el regresar a la fuente, que es la contemplación, ¿no? Es como exacto. ahondar cada vez más en esta vida contemplativa, pero ahondando más en qué es la contemplación. Es eso lo que reflexionaba cuando hablabas, ¿no? No sé, o sea, ¿qué pregunta nos podrías hacer como ese paso, un segundo paso, que es esto, de ir a tocar los inicios, que es contemplación? No, lo que hice fue tomar el ejercicio número 1 del libro de Bernardo. Quise empezar desde cero. Entonces tomé a Bernardo en su ejercicio número 1 y empecé por la primera página, ¿no? Que era las Sagradas Escrituras, después la tradición, después el magisterio y ahora nuestra concepción. Pero es el primer ejercicio, es empezar por primer grado de vuelta, ¿no? Y eso es lo que quise, empezar este libro desde su primer página, el primer ejercicio, ir a las fuentes, ¿no? Y nos está moviendo a poner una raíz profunda en esto que es el carisma de la contemplación. Eso es Sí, lo que voy sintiendo, sí. ¿no? O sea, mm,
¿Hay alguna pregunta, Martín, alguna duda? Martín, yo pensaba que, hablando de dos cositas eran, que vos le pusiste mucho el acento al verbo cuando dice el que come mi carne tiene vida eterna. Eso es como que me dio una luz. Tiene vida eterna, no va a tener vida eterna, tiene. Y otra Tiene vida cosa, eterna. y otra cosa es me parece qué difícil que es en estos tiempos la contemplación, porque estamos tan bombardeados por estímulos que nos vienen de afuera, que nos sacan, que me parece que es todo un camino bastante estrecho. Eso quería decir. Sí, sí, Elba, pienso lo mismo, por eso me gusta decir que cómo cuida uno el don recibido, cómo cuidar el don de la contemplación, a través de la oración, siendo fieles a nuestro plan personal de oración, personal y comunitario, ¿no? De Sí, oración. Entonces, uno cuida esa dimensión contemplativa, la cuida orando, rezando y siendo fiel a la oración, porque hay que ser fieles a la oración, porque el mundo nos tienta con otras cosas, ¿no? Y, y la Madre Teresa de Calcuta decía que el comienzo de la oración es el silencio, ¿no? Entonces, estamos llamados al silencio y a la oración, a ser fieles a eso, para cuidar el don. Entonces, de esa manera cuidamos el don de la contemplación. Eso bien, pienso, ¿no? Pienso lo mismo, sí, Elba. Es un sí, desafío. es verdad. Y además, Martín, me supongo que uno nunca puede decir yo ya soy contemplativa, hay que, como vos decís, pedirlo siempre, porque siempre Sí, podemos ir pero aumentando, sí, sí, que el Señor puede ir aumentando nuestra contemplación en la medida que lo deseemos y lo pidamos. así es, sin límites. Pero uno ya recibió el don. El don está, Entonces, el pero don, vos habías uno dicho la vez recibe el pasada don. un don a trabajar, Un don sí a desarrollar, por supuesto. a Y Dios desarrollar. Dios da crecimiento, sí. Claro. Pero uno recibe el don y es para darle gracias a Dios por el don y después le pide el crecimiento, ¿no? En el don. Estás Y diciendo cosas bien profundas en el sentido que hay que estar en el silencio, crear silencio, ¿no? Crear silencio para orar, ¿no? Sí, Porque solo así se cuida el don de la contemplación, con la ¿no? oración. Sí, y de esa manera se vive más la parte de la manifestación mística y, y también profética, ¿no? Ambas. Las dos cosas. Em, sí. Quien sabe hay alguna pregunta, alguna duda, díganla con confianza. Yo digo que estos son temas que nos atraviesan la vida, son, viste, en cada día y en cada tiempo de nuestra vida. Vamos también intentando ver cómo lo vamos viviendo, cómo nos vamos moviendo. Creo que esto que de alguna manera lo llamamos ejercicios espirituales, los venimos haciendo desde hace muchos años y repitiendo y queriendo volver al origen y queriendo afirmarlo más, es porque cuesta a veces evaluarnos, ¿no es cierto? Es decir, ver cómo vamos caminando la vida y la vida por ahí toma cierta intensidad y parece que nos saca del camino, nos saca del medio. Yo cuando escuchaba a Martín que la base, el piso de
nuestra vida está en la fe, en cómo vivimos la fe, la esperanza y el amor, y que eso es el comienzo de todo, y de ahí, bueno, vendrán después los dones y los regalos y los carismas y las formas, donde cada uno, bueno, ha desarrollado también la vida y han aparecido en la vida de cada uno. Es verdad que no tenemos que contentarnos solo con eso, con ir descubriéndolo, sino de ver cómo fortalecerlos, y es ahí donde necesitamos este tipo de encuentros, de grupos, de diálogos en la familia, el diálogo en el matrimonio, y donde podamos, como para ayudarnos y estimularnos a volver al centro del camino si nos hemos desviado, ¿no? Cosa que en la vida diaria nos suele pasar. Pero al mismo tiempo, cuando escuchamos esto, es un tiempo de dar gracias, ¿no? De seguir hablando de mismos temas y repitiendo lo de siempre, que parece que es tan necesario repetirlo, pero sin descuidar también todo un camino recorrido que, gracias a que no estamos solos y estamos bien acompañados y estimulados en la misma búsqueda, seguimos caminando y andando, ¿no? Sí. Y yo creo que esa es la forma. Por eso me encanta escucharnos, ¿no? A veces parece que nos estamos hablando difícil y diciendo las cosas por primera vez, y sabemos que no es así. Estas son cosas que es bueno volver a escucharlas, y dichos por otro, y que nos refieren, además cuando uno escucha te lleva a un tiempo y a un lugar que por ahí no habías estado, es decir, no siempre volvés al mismo lugar, y siempre te refresca y te hace bien y te estimula como para dar un paso más adelante. Así que yo agradezco nada más que participar de estos encuentros, y como dice Martín, ¿viste? Y decías bien, Silvana, volver a las fuentes, volver al primer paso y volver al ABC del primer paso, y bueno, y saber que de ahí está la base, y bueno, qué bueno, ¿no? Volver a escucharlo y seguir poniéndolo en práctica, y saber que la vida va pasando, y va pasando de esta manera, y es una buena manera. Sabemos que están las imperfecciones, sabemos cómo que esto recién me entero y parece que lo tendría que tener más claro, y bueno, así es, así somos, y tenemos un Espíritu de Dios que nos va animando y nos va dando estas cosas tan lindas, ¿no? Así que no, para mí es una acción de gracias, y bueno, volver a escuchar me encanta, me hace mucho bien. Yo también, es un gran regalo volver a escuchar. Mercedes, se te escucha entrecortado. Sí. A ver, ¿ahora? Ahora bien. Sí, que lo mismo que decís, Marcelo, yo lo vivo así, volver a escucharlo y volver a compartirlo. Yo no sé cuáles son las charlas que Martín siempre me dice, Merce, voy a dar lo mismo que escuchaste la semana pasada, porque fuiste a la sede o porque te conectaste no sé dónde. Y a mí me parece nuevo cada vez, qué sé yo. Sé, la definición de Bernardo de contemplación la tengo escrita acá, pero el asunto es cómo vivirlo y cómo lo vivo, y es un poco como cuando uno lee o escucha los pasajes del Evangelio, de la Biblia, el que cambia es uno. Entonces siempre se te aplica de una manera distinta, y como estamos siempre relacionándonos con gente que también va creciendo, va cambiando, nos vamos tropezando en la vida, entonces siempre es nuevo, renovado, siempre sirve, ¿no? Por ejemplo, hoy lo que me llegó un montón fue cómo cuidar la contemplación con la oración. Y es una cosa tan simple como esa. Pero es verdad, eso que decía Elba, que hoy en día por ahí es más difícil. No sé si hoy en día es más difícil. Yo creo que todas las épocas tienen sus
sus desafíos, sí, yo siento que el silencio es primordial el silencio. Y quizás hoy en día es más difícil encontrar momentos de silencio, silencio verdadero, genuino, porque por más que no haya ruido, tenemos el WhatsApp que nos aparece todo el tiempo. O sea que hay desafíos nuevos. No sé dónde leí que decía que el silencio es al alma como el sueño es al cuerpo, ¿no? Como el dormir es al cuerpo. Y es verdad, y hasta que uno llega a ese silencio prolongado, que vas como bajando capas interiores, demorás un poquito, hasta que llegas al REM del alma, digamos, al silencio profundo, y a lo mejor eso sí, hoy en día hay que buscarlo más, ¿no? Pero bueno, es realmente muy lindo poder compartir estas cosas con gente que las va viviendo a la par también. Así que también, muy lindo estar con ustedes, gracias. Gracias, Yo lo vivo como... ¿Quién habla? Vos. No, había alguien que habló. No, que yo vivo estos encuentros como la visitación, que inflama el corazón, ¿viste? Inflama el corazón y uno vuelve a encontrarse con Dios en el propio corazón, que vuelve a la soledad, ¿no? Habiendo estado en solidaridad. A mí me encantan estos encuentros donde todos vibramos con de alguna manera distintos caminos, pero vibrando igual, ¿no? Con ese amor a Dios y queriendo seguir el camino y queriendo ser contemplativos en María. Y a mí me llena el corazón. La verdad que me hace mucho. Así que te los agradezco, Martín, porque esto comenzó con vos. La idea. ¿No es cierto, Elba? Gracias, Martín. Escucharla a Elba, por ejemplo, que nos encontrábamos antes tantas veces, ¿no? Sí, cierto, es verdad. Pero ahora seguimos. ¿Viste? Seguimos una vez por mes, nos encontramos con Elba. Elba y Claudia. Somos muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Martín, por todo. No, gracias. Me hace mucho bien a mí también. Bueno, sí, claro, cuando uno tiene que meditar para dar. Sí. Muchas gracias. Gracias por todo. Escuchándolo a Marcelo, pensé, como ya son cosas tan vividas por todos nosotros, los presentes que estamos en este grupo, sería bueno compartir, por ejemplo, cómo vivo a Dios en la soledad y cómo vivo a Dios en la solidaridad. Compartir eso, ¿no? Sería lindo. Ya que tenemos experiencia de años, ¿no? De estas vivencias, y también cambian en nuestras vidas. Nos hacemos a veces más solidarios y otras veces más solos. Va variando. Pero es bueno, quien sabe compartir en el próximo encuentro, o compartirlo ahora, cómo vivo mi intimidad con Dios y cómo vivo a Dios en los otros, ¿no? Porque somos contemplativos 24/7. Eso me encanta. 24/7 somos contemplativos porque nuestro corazón ha recibido el don. Entonces, hasta cuando dormimos somos contemplativos. Entonces, compartir entre nosotros cómo hemos vivido y cómo hemos cambiado también nuestra dimensión de intimidad y de nuestra relación con los otros. Las dos dimensiones, ¿no? La soledad y la solidaridad. O sea, cómo vivimos la contemplación. Eso sería bueno compartirlo. Entonces, uno dice, bueno, hace 20 años yo vivía así, ahora vivo de otra manera, o quién sabe de la misma. Eso sería bueno compartir, ¿no? Nuestra historia contemplativa, el pasado. Bueno, esta era la pregunta, Martín, lo estás haciendo. Sí.
Ahora, Yo te Martín, nos puedo contestar. faltaría que termines porque es importante la parte mariana, ¿no? Ah, ok, ok. No, pero puedo anticipar un poquito, dejando de lado la parte más chiquito, ¿no? Eh, entonces, hay todo un camino, hay un camino de profundización, de ahondamiento, ¿no? Eh, También son fases de la vida, ¿no? Desde septiembre que estoy en la fase de pensionato, se dice en italiano, o sea, de pensión, ¿no? Eh, Me he tenido que estructurar el tiempo y lo he hecho en el estilo de la vida contemplativa de Soledad Mariana, ¿no? Con un día dedicado a la oración y con momentos de vida cotidiana, de casa, de encuentros y todo. Pero puedo decir que ahorita para mí lo más fuerte es la contemplación en el encuentro con, con Dios en la oración, con la Eucaristía, en la Santa Misa. Em, Me es más de reposo, de paz. Y eso me da la fuerza para vivir mi cotidianidad, porque cada vez más estoy descubriendo, ¿no? Las dificultades de las relaciones interpersonales y las dificultades sociales, ¿no? Es como que me estoy como abriendo los ojos. Antes era como un poquito no ver, ahora es abriendo los ojos y me doy cuenta que ahorita estoy haciendo como tomando silencio, o sea, no responder, tomar silencio para luego responder desde el corazón de Jesús, ¿no? Porque los ama a todos, ¿no? Y todos no somos completos. Cada una persona es única, irrepetible, diferente y, y- y no como yo desearía que fuese, ¿no? Y es como retomarme en mi identidad para relacionarme, ¿no? Pero eso es un camino que es psicoespiritual, ¿no? Pero sobre todo es el encuentro con Dios que transforma. Lo que puedo decir para mí es más fácil ahora, ese encuentro con Dios que el encuentro con los demás, ¿no? Aunque hay encuentros con los demás maravillosos que me llenan de vida, ¿no? Pero y lo que veo es que Dios nos lleva a la felicidad, nos lleva a ser felices, nos lleva a la paz, nos lleva a la felicidad. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que seamos felices. Mm, Eso es lo más fuerte, como descubrir que quiere que seamos felices, no nos quiere ver entristecidos. Otra cosa es vivir las dificultades y todo, ¿no? Pero al final su meta es que seamos felices. Eso es lo que estoy descubriendo, ¿no? Y gracias, como gracias, dices, hermano. es un camino todavía, ¿no? Y me viene en mente, me da risa las palabras de Salvador, ¿no? Yo estoy en el último nivel, precioso, con qué voz de niño lo decía, ¿no? En la Sí, niñez espiritual, realmente. sí, sí, Y quizás a eso tenemos que decir, o sea, leí una cosa ahorita de Santa Teresa ayer que me dije, mira, al final es no ver nuestras miserias, no es esto, sino que Dios todo lo puede en nosotros y que es gracia suya,
es gracia suya, ¿no? Entonces, esa simplicidad de la vida cotidiana, ¿no? No es todo un proceso de simplicidad, pienso. Gracias, Silvana. Bueno, Gracias, Silvana. Silvana. Y María y José están de medio. Mm. Es lo que quiere Telma. No se puede hacer este camino sin María y José. Sin Ellos duda, nos llevan de la mano. sin duda. Es un proceso también, como dice Bernardo, la soledad y la solidaridad se retroalimentan. Entonces sería bueno compartir cómo fue ese proceso en nuestra vida, cómo a veces fuimos más solidarios, otras veces más solos, y cómo se retroalimentan, ¿no? Eso, como compartió recién Silvana, eso sería bueno seguir compartiendo. ¿Cómo es nuestra vida contemplativa? Yo pasé el gozo de los encuentros, la solidaridad, el desear también con la profesión ayudar, etcétera, ¿no? Y luego, poco a poco, me tomó el encuentro con Dios primero, ¿no? O sea, y creo que después me manda a la solidaridad, ¿no? Hace eso, ¿no? Hacia la más necesitados, ¿no? Bueno, es, Mm, es una sí, reflexión. sí, gracias. Pero el camino se pasa por la cruz de la vida. Es simplemente las situaciones de la vida. Sí. Yo el recuerdo más, más fuerte de tiempo de soledad lo, lo tuve en los inicios de este tiempo contemplativo que se abre, tendríamos alrededor de 30 o 32 años, en los comienzos, coincidió con los primeros encuentros de soledad mariana, pero ahí fue un comienzo de tomar conciencia de algo nuevo que lo recibía sin tener mucha idea de lo que estaba recibiendo, pero que lo que te recibía para bien, y que fue la oración de silencio, aunque estábamos en un grupo que formamos parte, pero nunca tuve esa gracia tan manifiesta como esos años, que fueron varios años, donde el silencio me envolvía y me invitaba y bueno, esos pasados los años, que puedo decir que fueron más de 7, 8 años de tener esa algo que era atesorada como algo como que ya era propio, como se pensaba que ya llegaba para quedarse. Y bueno, y después se manifestó la vida desde otro lugar, mucho más también relacionada a mi vocación y a mi ser hacia afuera, pero también con el contenido propio de la fe que antes no estaba tan manifiesto en esa forma. Pero lo que más recuerdo, si vos me decís, Martín, como decías, bueno, veamos cuándo fuimos, yo creo que ese tiempo fuerte de silencio, de oración de silencio, que fue una novedad, fue una riqueza, fue un encuentro con el Señor en el corazón, un tiempo místico, no sé cómo poner palabras, porque te escuchaba hoy las palabras, pero
pienso que era por ahí. Y, y después sí, fue algo que se empezó a dar fuerte también en mi parte solidaria, en mi parte de encuentro, de entrega, y que también por supuesto la disfruté porque vino condimentada con unas nuevas historias, que una forma nueva también de practicar mi solidaridad o mi medicina. Bueno, y después la vida fue mostrando, sí, puedo decir, momentos de una parte donde se hizo más hincapié en lo solidario y otras donde se volvió a hacer más hincapié en la soledad o la búsqueda de la soledad, pero ya sea en encuentros, en retiros, en ermitas, en distintas formas, donde uno sabía que lo que iba a buscar. Pero a mí lo que me llama la atención es la sorpresa con que me llegó todo en la vida. Es decir, el Señor como el regalo como vino, como nos llegó, ¿no es cierto, Bea? Vos que estás ahí mirando desde la otra ventanita, pero que fue un tiempo muy fuerte, muy glorioso, y pero se manifestó fuertemente más para el lado de la soledad y de lo místico y del encuentro en el corazón. Y lo recuerdo siempre y lo agradezco y bueno, eso es, creo que está en la línea de lo que vos nos preguntabas. Sí, totalmente. Gracias, Marcelo. Sí, Buenísimo, Marcelo. Gracias. nuestras experiencias, nuestras historias. Nuestras Tal cual. historias. A mí me sigue Sí, conmoviendo cuando desarrollaste todo el tema y llegaste a hablar de soledad y solidaridad, me sigue conmoviendo. Digo, es volver a esos inicios, ¿no? Este, sí, tan, sí, sí, tan del alma, ¿no? Y es como volver, porque en cuanto empezaste a decir de soledad y solidaridad, me fui a María y a José. Entonces, el camino mariano tan fuerte y que vivíamos tan fuertemente, sobre todo en los grupos, ¿no? Esos años que estuvimos con una impronta mariana tan fuerte, un recuerdo divino, lindísimo. Y hoy, yo siempre fui más de la parte solidaria, más que me costaba más la parte silencio y todo, pero lo fui adquiriendo de a poquito, y bueno, y cada uno como puede, como decías hoy, ¿no? También dijiste el deseo es infinito, así que seguiré deseando a que claro, sea cada vez claro, mayor. Pero bueno, claro. la verdad que me encantó escuchar todo esto de vuelta. Es volver sí, a ir viendo la historia, es muy lindo, muy lindo. Sí, Pero sin duda cuando al final estabas hablando de, del don encontrar a Dios en todo, del propio corazón, de la palabra, de la Eucaristía, el alimento, y de repente dijiste la soledad y la solidaridad, ahí fue como que volver a esos comienzos me encantó, irme hasta ahí. Y me parece que es un regalazo. Así que, mm, eh, bueno, pero también lo fuerte de esto de cuidar la contemplación a través de la oración, me invita a hacer todavía más silencio y más oración todavía, ¿no? Así que, bueno, gracias. por supuesto, Bien, bien, gracias. las idas y venidas, ¿viste? De la vida Sí, misma. Pero bueno, sí, muy lindo. Sí, gracias, Bea. no, me encantó. Yo necesito más tiempo porque tengo muchísima cantidad de años. Terrible. ¡Qué amor!
Tenemos tiempo, Telma. Mi amor. Tengo que hacer una síntesis porque si no nos vamos a aburrir. En los primeros tiempos, además me acuerdo cuando Bernardo comentaba todo esto, nos hizo preguntas, ¿no? Y una de las preguntas eran, cuando habló de la fe mística, la fe profética, dónde nos encontrábamos, ¿no? Es decir, dónde nos sentíamos como más cómodos, dónde era más propio nuestro. Y yo me acuerdo que para mí era mucho más propio la fe mística, mi encuentro personal con Dios. Y por otro lado, en lo de la fe profética, lo que a mí me gustaba muchísimo era lo que comenté hace un tiempo, recién hace un rato, que como a mí con este compartir, caminar juntos, a mí se me inflama el corazón, ¿no? Y nosotros en el grupo, o los grupos que pertenecíamos, era fascinante. Yo le decía a Bernardo cómo estar en el cielo. Entonces ahí me di cuenta que también toda la parte profética existía, pero había un pero. Una cosa era cuando estábamos compartiendo la vida en Dios y otra cosa cuando uno iba a hablar con una amiga que se hablaba de cualquier cosa. Ahí no, me parecía que eso no era mío, es decir, no era contemplativo. Hasta que me fui dando cuenta de muchísimos años después de que sí, que todo encuentro personal es contemplativo. Uno tiene que recibir al otro como que el otro es hijo de Dios. Bueno, todo lo que ustedes saben, ¿no? Escucharlo hasta el fondo del corazón, diga lo que diga, y que eso es vivir contemplativamente, ¿no? Me llevó un tiempo, pero bueno, me di cuenta de que yo también entonces tengo fe profética, pero tuve que aprenderlo, ¿no? Me llevó un tiempo. Y después, hablando así del camino de la luz y el camino de la oscuridad, yo tuve muchísimo tiempo en oscuridad, muchísimo tiempo en oscuridad, que no tenía idea dónde caminaba, ¿no? Ni para un lado ni para el otro, si estaba caminando bien, si estaba caminando mal. Fue Bernardo que me ayudó, pero muchísimo, ¿no? Y fue él el que me dijo en un momento dado, lo que pasa es que tenés mucha luz. Claro, yo no tenía ninguna luz. Para mí estaba todo oscuro. Y, y de golpe sentí, y eso creo que lo dije la vez que tuve la charla que me pidió Marcelo cuando era coordinador, en un momento dado tuve como la sensación de que el día aclaraba, ¿no? Pero que era como la luz del alba, ¿no? Era una luz distinta, y ahora cuando Martín dice, sí, una luz distinta, era una luz distinta. Y después de muchos años sigo en el mismo camino de claridad y oscuridad. Yo no diría que estoy en total oscuridad, tampoco diría que estoy en total claridad, pero tengo momentos de mucha claridad, por ahí son minutos de mucha claridad, segundos de mucha claridad, y hay momentos pero aprendí o el Señor me regaló el hecho de que no importa, no importa, pase lo que pase, yo soy de Dios, Él me eligió, todo lo mío es de Él. Entonces, con estas, ¿cómo se llama? Oraciones así, le digo, yo soy toda tuya, mm, me llenan de amor de alguna manera y me quedo tranquila, ¿no? Eh, es como estar más parada en la fe y no en el sentimiento, aunque el sentimiento algunas veces no está. Por ejemplo, yo de noche rezo con Jorge, y yo siempre digo que le rezo a Jorge porque él no reza. Y yo lo voy acariciando y tengo siempre la tentación, ¿para qué estás haciendo? Si Jorge no escucha nada, porque está durmiendo, si está quedándose dormido con pastillas. Bueno, siempre está la tentación y yo no le llevo la punta y le digo, Señor, tú estás presente, somos tuyos, tú eres nuestro dueño,
tú estás aquí presente y no me importa nada lo que cruce por mi imaginación, por mi pensamiento. Yo rezo un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, estoy segura que el Señor nos bendice, ¿no? Además lo bendigo con agua bendita. Este, eh, y bueno, así es mi vida, ¿no? Está el Señor seguro, porque tengo esa certeza bien atrás de que el Señor no abandona. Eso es un don, un regalo. Pero lo que pasa en el día o en el tiempo, hay veces digo, ay, Señor, ¿dónde estoy metida yo? ¿Dónde estoy metida yo? ¿A dónde te perdí? ¿No? Bueno, y vuelvo a hacer mis jaculatorias, y vuelvo, y el Señor siempre tiene tanta paciencia conmigo que, bueno, por ahora quedan muchas cosas pendientes en los 85 años, pero tendría que recordarlas. Por ahora, eso es lo que puedo decir. Gracias, Telma. Gracias, Telma. Gracias a ustedes que escuchan. Nos tiene paciencia varios, Telma. Sí. Nos tiene paciencia, sí, Sí, son las mías. sí, Nos tiene paciencia varias. escucha mucho. Qué bueno, qué bueno. Elma, te está santificando, sí. El Señor nos santifica gracias a Él. Sí. Si les parece, en la próxima podemos seguir compartiendo más de nuestra historia, más. Seguir hablando cada uno más. Y como pistas para eso, insisto en lo de la relación entre soledad y solidaridad, ¿no? Cómo fue cambiando eso, cómo fue viviéndose eso en nuestras vidas. Y si siempre fue igual, ¿no? Cada uno tiene su experiencia de eso, ¿no? Entonces, de la próxima vez seguir contando nuestras historias contemplativas, nuestra historia de vida, a la luz de la contemplación y a la luz de la soledad y la solidaridad como dimensiones, ¿no? De nuestras vidas. Y yo me comprometo la próxima a terminar, ¿no? Con la parte mariana de este ejercicio, y hay otros 2 puntitos más que pone Bernardo, que también los terminaría como introducción la próxima vez. Y después América seguimos contando Latina. Contemplación en América Latina. Sí. Y me hace acordar, Marcelo, toda tu dimensión, todo tu descubrimiento de la religiosidad popular, por ejemplo, ¿no? Sí. Son Bueno, temas Bernardo son tuvo temas un para... comienzo fuerte por ahí, por contemplación en América Latina. Exacto, El primer librito, exacto, donde está todo exacto. resumido, tenía una Sí, mirada exacto, que le llegó exacto. fuerte, ¿no? Siempre me conmueve ese título de ese librito. Sí. Contemplación en América Latina. Qué bárbaro. Y acá aparece también como un apartado más de este tema. Después Claro. lo vamos a tratar. ¿Cómo no? Bueno, y así ir viendo nuestras historias, queda mucho para ir viendo. Así compartimos, ¿no es cierto?, a la luz de estas palabras. Perdonen si dije alguna palabra muy difícil, después dije, ¿para qué tan difícil? No. Buenísimas esas palabras difíciles. Bueno, ok. Sí, nos ayudas a ser más Sí. teólogos. Lo cual no Bueno, significa que la pueda repetir, pero en fin. Sí, Bueno, no, con los nombres no voy. en el libro está, cualquier cosa, esas cosas.
Bueno, entonces la próxima vez seguimos así, compartiendo las historias y seguimos un poco más con Sí, este primer ejercicio de Bernardo. ¿Eh? sí, Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Sí, Gracias. bueno, gracias. ¿nos damos un gloria, quieren? Dale. Le pedimos la Y bendición al y Señor. nos da la bendición. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gloria al Padre y al Padre, Hijo y al Espíritu Espíritu Santo, Santo, Fuera en como un era en fuera el en un Ahora y principio, principio, ahora y siempre, por los siempre, por los siglos de los siglos de siempre, los siglos. por esos siglos. Amén. siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga y bendiga todas nuestras intenciones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Muy bien, hasta la próxima. muchas gracias. Bueno, Gracias, Chao. Martín. adiós. Gracias a todos. Chao, Gracias. gracias. Adiós, Marcelo, Gracias Silvana, Chao, Telma. chao. a Adiós. Chao, todos. chao. Gracias. Qué lindo verlos. Adiós. A Chao. dormir, Silvana. Ay, sí. ¿Qué Sí. hora es, Silvana? 1:30. Ay, Qué bárbaro. No, ya estoy Chao, acostumbrada con chao. las reuniones online. es Menos mal que al así. día siguiente puedo No hay que dormir un apurarse. poquito más. Muy bien, muy bien. Chao, Sí. Muy bien. chao. Chao, chao, chicos. Chao. Chao.